Hola, ¿alguna vez has compartido tu testimonio? ¿Has escrito tu testimonio de cómo Cristo te salvó? ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo escuchaste el Evangelio por primera vez? ¿Y cómo es tu vida ahora como cristiano? ¿Y cómo le estás sirviendo al Señor? Pues escribiendo tu testimonio es algo muy importante porque en algún momento en tu vida vas a tener que compartirlo con alguien en particular. Puede ser un amigo, una persona que conoces por primera vez, y tu testimonio es una herramienta útil para poder compartir el mensaje del Evangelio a las personas. Es una forma de hacer evangelismo. Y quisiera compartir contigo en este momento un ejemplo que nos brinda la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo. Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia, especialmente en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo, donde él explica, o más bien detalla cómo fue que él vino a Jesús y comparte su testimonio. Tu testimonio es una forma impactante y una herramienta que Dios puede usar para alcanzar la vida de las personas. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13, en adelante, Pablo él está escribiendo a Timoteo y a los creyentes que se encuentran en Éfeso, y les detalla su testimonio. Y quisiera leer lo que dice. Dice: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su paciencia infinita. Así llego a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Entonces aquí Pablo detalla un pequeño ejemplo de cómo puedes narrar tu testimonio, escribir tu testimonio. En el versículo 13, Pablo dice, o más bien nos da el ejemplo de que cada creyente tiene un testimonio, y en él se debe incluir las siguientes declaraciones: tres cosas. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo conocí a Cristo? ¿Y cómo es mi vida ahora que vivo en Cristo? Entonces, la primera parte: ¿cómo era la vida de Pablo antes de conocer a Cristo? El versículo 13 dice: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pablo en su testimonio dice que antes de conocer a Jesús, él era culpable de algunos pecados de una lista que él anteriormente narró. Y él dice, y aquí dice que él era un blasfemo. Un blasfemo. ¿Qué es un blasfemo? Un blasfemo, este pecado es directamente en contra de Dios. Es una persona que difama a Dios, quien habla maldades en contra de otros y la persona de Dios. Un calumniador, una persona que habla mentiras y falsedades. Pablo hacía esto cuando perseguía a los cristianos, el de la iglesia primitiva, y escribía cartas autorizándole para poder apresar a los cristianos y matarlos. Pablo también dice que él era un perseguidor, angustiaba a la iglesia de Jesús, pero indirectamente perseguía a Cristo. Eso lo vemos en Hechos capítulo 9, versículo 4, donde el mismo Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús le dijo que al perseguir su iglesia lo estaba persiguiendo a él. Entonces Pablo también fue partícipe de asesinar a los cristianos. Él era un perseguidor, pero también era un asesino. Y la tercera cosa que él dice que él es culpable del pecado es de que Pablo era una persona orgullosa y que denigraba a otros con palabras y acciones. El apóstol Pablo hacía tantas maldades, tantas cosas, apresaba a los cristianos, y él
confiesa que esto era lo que él era antes. Recuerden, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Pablo dice, yo era un blasfemo, yo era un perseguidor, yo era un insolente. Entonces, luego pasamos al siguiente paso de cómo conoció Pablo a Jesús. Pablo aquí presenta su testimonio de una manera condensada, pequeña, hecho pequeño, pero podemos leer detalladamente su testimonio en Hechos capítulo 22 versículos 6 al 21. Si tú tienes el tiempo, puedes leerlo ahí, donde él explica detalladamente cómo fue que él conoció a Jesús. Él reconoce que Dios se compadeció de él porque era una persona incrédula que no creía en el Evangelio y sus acciones fueron hechas en ignorancia. Pues él mismo, Esteban, al morir, oró a Dios frente a Pablo diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso lo encontramos en Hechos 7, versículo 60. Entonces, Pablo conoció a Jesús porque Jesús se le apareció en el camino hacia Damasco y el mismo Jesucristo lo llamó a que fuera apóstol de los gentiles. El mismo Jesús impactó su vida de tal forma que giró su vida y lo cambió, lo convirtió de un blasfemo, de un perseguidor y un insolente en un hijo de Dios, en un servidor del Señor y un predicador de las buenas nuevas del Evangelio. Pero ¿cómo fue la vida de Pablo en Cristo? ¿O cómo continuó la vida de Pablo después que conoció a Cristo? Pablo dice en el versículo 14, ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Esta oración es una expresión de los resultados de la experiencia que tuvo al conocer a Jesús. Pablo experimentó el favor de Dios sobre su vida que no merecía, como cada uno de nosotros no merecemos el favor de Dios, pero Dios dice Pablo que la gracia del Señor se derramó sobre él con abundancia. Dios nos ama de tal manera de que aunque nosotros éramos pecadores, dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Y esto causó que su fe en Cristo creciera y amara profundamente a Dios y su prójimo, el apóstol Pablo. De la misma manera, nosotros debemos de desear la gracia de Dios que se derrame sobre la vida de aquellos en la lista de pecados, o cualquier persona que es un pecador, que eso lo puede encontrar en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9 al 10, una lista de pecadores o pecados. La incredulidad de Pablo fue reemplazada por la fe, el conocimiento del Evangelio y sus malas acciones con actos de amor. Pablo lo reemplazó con actos de amor. Igualmente como Pablo debemos predicar con fe y amor a las personas de afuera. Nuestro testimonio siempre debe apuntar a las personas a Jesús y exaltar su nombre. Pablo dice que dice en el versículo 15, él detalla un pequeño sermón, podemos decir, o más bien después de que termina de compartir su testimonio, apunta a las personas a Jesús. Versículo 15 dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este es el mensaje del Evangelio y es digno de crédito. Él dice que es algo de mucho valor y que todas las personas deben aceptarlo porque el Evangelio es un regalo que Dios nos da. Por medio de la salvación de Cristo Jesús, tú puedes recibir el regalo de la salvación y ser un hijo de Dios. Pablo dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Cómo vino a salvar a los pecadores? Muriendo en la cruz del Calvario por nosotros, tomando todos nuestros pecados sobre él. Y Pablo dice, yo soy el primero, yo era un pecador, yo era de esa forma. Entonces, después que compartamos nuestro testimonio con las personas, debemos apuntarles a Jesús, que Cristo Jesús tiene el poder para salvar. Espero que eso te haya bendecido. Por favor, dale un like si te gusta este video. Que Dios te bendiga.